A ver, la polipíldora fue propuesta ya hace casi 20 años, porque bueno, se sabe que en el tema de prevención cardiovascular hay varias condiciones que te exponen a riesgo, por ejemplo, exceso de peso, diabetes, colesterol alto, hipertensión, fumar. Entonces, muchas de esas condiciones tienen tratamientos específicos, por ejemplo, la presión, por ejemplo, el colesterol, por ejemplo, la diabetes. Sí. Entonces, como uno se imagina, muchas personas toman 3, 4, 5, 15 comprimidos por día, conceptualmente en muchos escenarios, y eso hace que la gente o termina abandonando esos tratamientos o se olvida y lo hace de forma incompleta. Entonces empezó a surgir esta idea de juntar drogas en un solo comprimido, digamos, para facilitar lo que se llama adherencia. Por ejemplo, en la presión arterial alta es muy común que hoy tienen un remedio que a su vez tiene 3 remedios para la presión adentro. Es un comprimido con 3 remedios para bajar la presión. Sí. Eso mejora la adherencia. En el caso de la polipíldora, tomó este nombre porque además de tratar con 2 o 3 remedios una condición, además incorpora algún otro remedio para otra condición. O sea, ya estás tratando 2 problemas con una píldora. En este caso sería remedios para la presión y remedios para el colesterol en el mismo comprimido. Entonces, eso ya desde el vamos se sabe que mejoraría la adherencia del paciente, el tema de los olvidos, facilitaría, y especialmente si esta polipíldora, especialmente si es barata, digamos, ¿no? Porque eso lógicamente ayudaría mucho. Entonces, este concepto inicial surge además en un contexto como comunitario o poblacional. Podríamos decir, mira, en esta zona grande de tal país, generalmente apunta a países de bajos y medianos ingresos, mucha gente que no tiene un acceso fácil a la prevención, uno podría decir, mira, después de los 50, 55 años, todo el mundo tiene que tomar esta polipíldora. Ese sería el sueño de una organización sanitaria. ¿Por qué? Porque en general después de los 50, 55 años es muy común tener la presión alta o el colesterol alto. Entonces ese tipo de prácticas comunitarias acercarían mucho beneficio en términos de la mortalidad cardiovascular, aportando control en estos factores que no están bien controlados, el colesterol, la presión, etcétera. Y eso es más o menos un concepto así muy global. Y está bueno porque, bueno, también lo hemos visto en otras situaciones fuera de la cardiología, por ejemplo, en las terapias antirretrovirales, que de los grandes cócteles de 20 pastillas que tenía que tomar una persona, hoy estamos en 1 o en 2 a lo sumo, y dentro de ellas hay 2 o 3 drogas que, bueno, aliviaron un montón. Y eso también habla de la adherencia, ¿no? Y las complicaciones que tienen las enfermedades crónicas es ese, de que hay que pensar en tratamientos para el resto de la vida en muchos casos, y el paciente se desgasta, se olvida, y bueno, eso también tiene un impacto en su salud. Absolutamente. El mejor ejemplo que podías poner es ese, el tratamiento del HIV, el tratamiento de la tuberculosis, también en el mundo tiene varias pastillas, como yo te comenté, el de la presión arterial, y ahora este desafío de juntar remedios, en este caso, para la presión y el colesterol, que abarcan un montón de gente, y con tratamientos muy simples para facilitarle a la población, y especialmente, como te digo, tiene que ser de bajo costo, porque eso ya sabemos que es clave. La gente en parte se olvida de los remedios, pero también en parte la gente no los puede comprar y no le puede dar continuidad, y esto sería un poco el secreto, entre comillas, de que las polipíldoras pudieran tener impacto en la población. Es una idea muy importante. Sobre todo, este año se presentó un estudio que se llama SECURE en el Congreso Europeo de Cardiología, que demostró que usando polipíldoras en gente que ya tuvo eventos vasculares, como decir, o un infarto o una ACV, siguiendo el tratamiento de una polipíldora, facilitando la adherencia, como decíamos, demostró reducir la mortalidad cardiovascular total, lo cual ya eso va más allá de la adherencia, ya es un resultado concreto. Usando polipíldoras baja la mortalidad, entonces es una cosa más dura, digamos, como para tomarla como un elemento de extrema utilidad. La verdad que interesante entonces este dato, o sea que ya no solamente hablamos de la hipótesis, sino de que se lo pudo llevar a la práctica y tenemos evidencia.
Sí, totalmente. En prevención secundaria, como decimos nosotros, que es después de lo que ya tuvieron un evento cardíaco. Esto igualmente en el escenario que llamamos prevención primaria, en la gente que tiene factores de riesgo pero no tuvo un evento cardíaco, también hay evidencia que juntando muchos estudios, nosotros a eso le llamamos metaanálisis, juntando muchos estudios y haciendo un tamaño muestral muy grande, también ya se observa la reducción de muerte, infarto y ACV en el seguimiento, seguramente por esto que decimos, ¿no? La mejoría de la adherencia, que finalmente el remedio sea tomado por el paciente. Vos pensás que en la Argentina, un trabajo de Salim, de Yusuf, un trabajo que se llama PURE, P-U-R-E, en Argentina tenemos unos 7.500 pacientes. Cuando uno mira al año del ACV o al año del infarto, hay un 30% de las personas que no están tomando ningún remedio. Básicamente ni siquiera aspirina, remedios para el colesterol o remedios para la presión. Ninguno. Y un tercio está tomando uno de ellos. Digamos que poblacionalmente esa estadística, ese resultado es muy pobre si realmente queremos mejorar los resultados alejados. Por eso surge este interés de las polipíldoras. Sí, tal cual. Y además en un escenario donde las crónicas no transmisibles y particularmente las enfermedades cardiovasculares sabemos que son las de primera línea, digamos, son las primeras causas de morbimortalidad, de discapacidad y bueno, todo esto y todo lo que esto significa en el impacto de la vida de las personas, en la economía de la familia y en el sistema productivo en general. Absolutamente, la enfermedad cardiovascular, como decís, es la primer causa de muerte que en la Argentina aproximadamente genera unas 100.000 muertes por año, todo lo que sea infarto, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, ACV, en personas adultas. O sea, es la pandemia no reconocida de alguna manera, porque digamos, anualmente en la Argentina mueren más personas por enfermedades cardiovasculares, por supuesto, que por esta pandemia que nos ha tenido en jaque. Pero bueno, es el momento de que la gente entienda, por ejemplo, las encuestas del Ministerio de Salud, que ha hecho cada 4 o 5 años, desde ya hace como 15 años, muestran que en la Argentina, año tras año, lo único que se reduce de los factores de riesgo es el tabaquismo, justamente porque, mirá, hay leyes. Sí. Pero en todo lo demás, obesidad, sobrepeso crece año a año. Colesterol, presión alta, no baja. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que tener una conciencia, obviamente, antes que la polipíldora, de lo que es educación comunitaria, de la importancia de todo esto. Y esto, bueno, tiene que ir de la mano, porque darle una pastilla a la gente y nada más, yo creo que tiene que haber políticas de educación sanitaria claves, ¿no? Obviamente la forma más costo efectiva de hacer bien las cosas es comer sano, hacer ejercicio, controlar el peso y no fumar, que es la base de todo tratamiento, pero bueno, lamentablemente no pasa globalmente, pero bueno. Pero bueno, pero lo importante es que acá se sigue investigando, que sabemos que prevenir se puede, pero hay casos donde tal vez no, y también tenemos que pensar en esas situaciones donde hay predisposición, donde ya tenemos un antecedente, que es población que ya está y que demanda atención de salud, y que bueno, tenemos que pensar en que costo efectivamente esto podría ser una gran variante. Ahora, doctor, le pregunto, ¿esta polipíldora, fuera de estos ensayos que se hicieron, ya existe en el mercado o es simplemente por ahora una idea que, bueno, habría que pensarla luego para llevarla a la vida real? Sí, ya existe en el mundo, hay creo que 16 o 17 polipíldoras que combinan más de una enfermedad en un comprimido, y en Argentina ya hay también disponibles, por supuesto. Están disponibles en nuestro medio las polipíldoras que están este año empezaron a entrar en nuestro medio, y ahora, por supuesto, va a haber que un poco es el cambio de la cultura del médico, que quizás está en algunos escenarios acostumbrados a recetar 2 o 3 remedios, ir titulando la dosis, y aquí es un concepto diferente, ¿no? Porque hay que darle un comprimido con dosis fijas, y lo que yo entiendo, seguramente en el futuro van a ir saliendo otras polipíldoras con otras dosis para poder ir complementando un poco los resultados de lo que uno va observando. Pero bueno, hay que hacer un poquito un cambio de cultura prescriptiva por parte del médico, que en parte debiera ser global, pero como entendemos,
en algunos escenarios de la salud puede ser más simple de aplicar, como yo te decía, zonas más alejadas de disposición de hospitales, zonas rurales, zonas que rodean a las grandes ciudades, donde siempre es más difícil llegar al hospital. Bueno, hay escenarios más ideales que otros para empezar con esto, pero bueno, se puede aplicar en todo sentido. Yo personalmente, en mi práctica en la ciudad de Buenos Aires, uso la polipíldora porque entiendo que hay pacientes que, primero, que es menos costosa que lo habitual, segundo, que la gente no tiene ganas de tomar 6 pastillas, y si uno le reduce a 2, lo da como muy bienvenido. Por ahora es la experiencia que estamos teniendo. Sí, me imagino que sí. Doctor, ¿y ya está incorporada dentro de los consensos y las guías de cardiología esta posibilidad aquí en Argentina? En la Argentina hace un par de años hay un acuerdo, una suerte de consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología que habló mucho de las polipíldoras. La guía, las últimas guías de enfermedades crónicas no, porque seguramente lo van a incorporar en la próxima actualización. Pero bueno, se ha hablado mucho en este congreso, se ha hablado bastante durante este año. Como yo te decía, en el Congreso Europeo se presentó este estudio tan importante desde el grupo de Valentín Fuster, que es el otro grupo que junto con el grupo de Salim Yusuf son los dos que lideran el tema de la polipíldora en prevención primaria y secundaria. Se está trabajando mucho, inclusive la Organización Mundial de la Salud lo está poniendo en su agenda para considerarla medicamentos esenciales. Por supuesto que hay discusiones, hay algún debate todavía de cómo hacerlas operativas, digamos, ¿no? Que haya distintas dosis, con o sin aspirina. Bueno, se van a ir incorporando seguramente otros conceptos. La diabetes hoy se trata con combinaciones de medicamentos también en un solo comprimido. Poco a poco yo creo que en los próximos 3-4 años vamos a tener combinaciones múltiples para distintas entidades y las vamos a poder usar para facilitar el control de los factores de riesgo. Sí, esto crece.